de coronavirus. Los países están tomando medidas COVID-19. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? 2019 nos sorprendió con una noticia que eventualmente afectaría al planeta entero. Evidencias de una nueva enfermedad habían sido descubiertas, el nuevo coronavirus. Escuchábamos qué es lo que puede hacerle a un humano, y en cuestión de meses, lo que muchos pensaban que se quedaría en Asia, donde obtuvo su origen, se esparció por todo el mundo, enfermando a millones y afectando indirectamente a muchos millones más, ocasionando un desastre en nuestro sistema de salud y economía. Las vidas de la humanidad han cambiado por completo. Ciudades caminadas por mares de población ahora parecen pueblos fantasmas, y aunque el mundo entero se está viendo afectado, cada individuo le está viviendo de manera diferente, experimentando una realidad regida por su ubicación geográfica y sus autoridades al mando. ¿Cómo le está pasando a alguien atrapado en un territorio ajeno intentando regresar a su hogar? ¿Qué pensamientos pasan por la mente de alguien cuya labor es salvar la vida de alguien más? En noticias internacionales se ha identificado la causa de la enfermedad misteriosa en el Departamento de Salud informó que un nuevo coronavirus de personas han sido infectadas. se desconoce si existe la posibilidad de contagio humano a humano. Primer caso de coronavirus. Nations around the world are canceling their flights to China. Italia pone en cuarentena a más de 16 millones de Miles de empleos se pierden todos los días. cuarentena Una de las crisis económicas. No parece haber una cura. El mundo debe prepararse para una pandemia. Estima que la vacuna tarde 18 meses. Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Y ante esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué medidas debemos de tomar para que el virus deje de propagarse por el mundo? Por eso, organizamos algunas medidas preventivas contra el COVID-19. Antes de pasar con el tema a tratar, debemos conocer un poco más sobre el coronavirus COVID-19, dónde se originó. A continuación, veremos un video explicando la pregunta: ¿qué es el coronavirus? Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. Este virus puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente a tu garganta y a tus pulmones. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad por el coronavirus COVID-19. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético. A medida que el virus viaja entre las personas que infecta, una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar en las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que crean los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que lleva el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez el virus entra a tu cuerpo, entra en contacto también con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tus células. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de tu célula, que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo en la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula
huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para poder generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular y finalmente el virus se esparce en todo tu cuerpo. Este es un virus que estuvo circulando por tiempo en murciélagos y en otros tipos de mamíferos, pero básicamente salió de los murciélagos. ¿Cómo es que el virus pasa de un animal a un humano? ¿Y cómo es que un grupo tan reducido de personas llega a infectar a más de 2 millones? El planeta posiblemente nunca había visto un concepto tan claro de la globalización, y es ahora que muchos comienzan a darle un nuevo significado. El enemigo invisible lo apodan algunos, un nuevo concepto de guerra lo llaman otros. Al resultar imposible la eliminación de la enfermedad, se ha optado por contener, limitando el acceso de foráneos entre países y paralizando grandes ciudades. Décadas de esfuerzo por tener fronteras más abiertas y una movilidad más libre, derrocadas en solo unas semanas. ¿Pero qué es realmente? ¿Cuál es la teoría que más nos acerca a sus orígenes? ¿Y por qué, si la humanidad ya ha aprendido a convivir con diversos tipos de coronavirus, este está causando tanto daño? ¿Será que algún día podremos regresar a la vida tal y como la conocemos? Los 3 síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos y falta de aire. Hay otros que son bastante comunes, como el dolor de garganta, de cabeza y dolor muscular. Algunos pierden el sentido del olfato y del gusto. El virus tiene una tasa de contagio que más o menos es de 3 personas. Eso quiere decir que una persona infectada infecta a 3 personas y lo hace en un plazo máximo de 5 días. Lo que eso significa es que si yo hoy tengo una persona infectada, dentro de 30 días voy a tener 406 personas infectadas. El Ministerio de Salud, MINSA, informa que Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha, con más de 153.068 casos. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Del total de casos positivos a la fecha, 159.806 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Lamentablemente, el COVID-19 ha producido la muerte de 8.939 personas en el país. Se ha procesado muestras para 1.604.521 personas por COVID-19, obteniéndose 272.364 resultados positivos. También se tiene 10.964 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 1.172 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Esta decisión se habría confirmado durante la última sesión del Consejo de Ministros, bajo la conducción del presidente Martín Vizcarra y el premier Víctor Ceballos. El gobierno invertirá en este bono un aproximado de 800.000 soles. La ministra confirmó que el monto será 160 soles y servirá para ayudar a cubrir el gasto del consumo eléctrico, de más que se ha realizado alrededor de 24 millones de hogares durante estos meses de cuarentena. Para ello, el Ejecutivo destinará 800 millones para la entrega del subsidio, según Montenegro. Y ante esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué medidas debemos de tomar para que el virus deje de propagarse por el mundo? Por eso, organizamos algunas medidas preventivas contra el COVID-19. Tenemos que tener medidas de protección básica contra el nuevo coronavirus. Lo primero es mantenerse al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19, a la que se puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. El COVID-19 sigue afectando principalmente a la población china, aunque se han producido brotes en otros países. La mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos pueden ser más graves. Cuida su salud y proteja a las demás personas a través de las siguientes medidas. Hay que lavarse las manos frecuentemente, con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos
Con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, mate al virus si este está en sus manos. También hay que adoptar medidas de higiene respiratoria. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Y por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro, que es igual a 3 pies, de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. ¿Y por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. Modelando la caída, las gotas de saliva. Vamos a modelar la caída de las gotas de saliva desde la boca, tras un estornudo o tos. Para un modelo realista, deberíamos de tener en cuenta demasiados parámetros y fenómenos, así que vamos a simplificar al máximo el modelo. Existe mucha bibliografía para modelar la caída de una gota de agua en el aire, especialmente de gotas muy pequeñas, ya que, como hemos comentado, este problema está asociado a la transmisión de enfermedades infecciosas. Desde principios del siglo XX existen numerosos estudios sobre el tema, como por ejemplo los trabajos de Wells. A modo de ejemplo, en 6 Wells estudia cómo caen las gotitas pequeñas de saliva al suelo, haciendo notar que a lo largo de la caída hay un proceso de evaporación, por lo que la gota pierde volumen y puede incluso llegar a convertirse en una gota diminuta, del tamaño del aerosol que mencionamos antes. Como veremos luego, esta suposición influye notablemente en las predicciones. El modelo consistirá en asumir que, al estornudar o toser, simplemente expulsamos gotitas y que dichas gotitas caen en el aire. Dado el tamaño y masa de los mismos, no se puede despreciar la resistencia del aire, por lo que hemos de considerar que las gotas caen en un fluido viscoso. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del COVID-19 o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas respiratorios. ¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y, dependiendo de sus antecedentes de viaje y circunstancias personales, el COVID-19 podría ser una de ellas. Nosotros tuvimos el primer paciente de COVID en la UCI el día 10 de marzo. Desde entonces han sido semanas muy duras, muy caóticas, porque se triplicó el hospital. Al principio se comentaba que los pacientes más añosos eran los pacientes que más infectaban, y eso es mentira. Estamos viendo pacientes de 26 años, de 28, de 35, estamos viendo pacientes de una edad muy temprana y muy graves. Algo horroroso de manera física es que hemos doblado guardias, enfermería dobla turnos, si antes hacía 3 turnos a la semana, ahora tiene que hacer 6 turnos a la semana. Empezó como el dolor de garganta con la tos. Después de la primera semana perdí el sentido del gusto y del olfato. Tienes demasiados pensamientos porque lees tantas cosas
pero en realidad lo que más estaba preocupado es en estar aislado de todas las personas, de tener esa culpa de, bueno, puedo contagiar a alguien que en serio a él sí le va a pegar, o a alguien mayor, o a personas que yo quiero. El COVID-19 ha traído muchas muertes, pero mi Dios es más grande y es más fuerte. A los hermanos que han perdido un ser querido, fuerza, ánimo por lo que ha ocurrido. El mundo no puede vencer a Dios, porque Dios ya ha vencido al mundo. La paga del pecado es la muerte, y si tú estás vivo, créeme, no es por suerte.